El arte paraguayo en todo el mundo está de parabienes hoy. Día Nacional del Arpa Paraguaya. Esto se inaugura hoy aquí en la costanera de Asunción del Paraguay. El arpa tiene 30 metros de altura. 15 metros de altura. Solo piensen. Espera. ¡Dupliqué el arpa! El pedestal tiene 2 metros y el arpa tiene 13 metros. Tiene 18 cuerdas de un lado, 18 cuerdas del otro lado, que representan las 36 cuerdas del arpa paraguaya que nos dio Félix Pérez Cardoso. El arpa paraguaya, creada por Félix Pérez Cardoso, se diferencia por tener 36 cuerdas, 4 más que el arpa tradicional, que solo tiene 32. Te cuento la técnica. El arpa paraguaya se ejecuta con la mano derecha para la melodía, usando las uñas en lugar de las yemas de los dedos como los arpistas clásicos, mientras que el acompañamiento se hace con la izquierda. Con este monumento, homenajear a Félix Pérez Cardoso, el arpa paraguaya y el pájaro campana. Este monumento representa una trilogía abstracta de la cultura paraguaya para el mundo. Es ambas cosas, es el arpa, es el instrumento y es el animal, es el pájaro campana, que es nuestra obra más reconocida a nivel mundial en el arpa. En Asunción se desarrolla cada año en el mes de octubre el Festival Mundial del Arpa, con la participación de artistas de todo el mundo. El evento lleva más de una década de existencia. Muchos saludos para todos los que están viendo. Y seguime siempre, Fabi Grillo, Claro que sí. Etiqueta a tu amigo arpista, embajador del arte paraguayo en todo el mundo.